Hola, apasionado y apasionada por la matemática. En esta oportunidad te traigo un valioso video con el tema del límite de una función. Pues en mi canal anteriormente ya he explicado qué es una función. Pues si aún no tienen idea de lo que es una función, pues los invito mediante esta tarjeta eh, a visitar los videos de funciones. El límite es un tema muy importante dentro de las matemáticas y en el campo de las ingenierías, ya que a partir del límite nosotros podemos definir qué es la continuidad de una función. Por ejemplo, para la continuidad de una función, para analizar en un punto la continuidad, se exige que ese punto pertenezca al dominio de la función, que sea un punto adherente y que pertenezca a la cerradura del conjunto. Bueno, esos términos matemáticos más adelante los explicaré en su momento con videos dedicados simplemente a lo que son continuidades. Pues también con el límite podemos definir lo que es una derivada. La derivada es el límite de un cociente incremental. Así como también las integrales sería el límite de las sumas de Riemann, ya sean sumas inferiores o superiores. También para analizar, por ejemplo, la convergencia de una serie, analizamos el límite de las sumas parciales de aquella serie. Y así infinidad de cosas nos ayudan los límites a analizar tendencias de funciones. Una idea intuitiva de lo que es límite, tomando un ejemplo de la vida real. Supongamos que yo esté en un tramo, en una carretera. Acá yo obtenga lo que es mi objetivo, mi llegada, y por acá mi partida o mi inicio. Yo me ubico acá, o mejor dicho, cualquier objeto, cualquier móvil, sea una persona, sea un automóvil, etc. Inicie en este punto y finalice acá. Lo que yo voy a explicar acá son maneras iterativas o tramos en que ese móvil se va a mover de tal punto que va a parar acá. Entonces la idea es esta: recorrer del tramo total la mitad. Eso sería en el primer recorrido. En el segundo recorrido, moverme la mitad de lo que me queda. En el tercer recorrido, moverme la mitad de lo que me queda. En el cuarto recorrido, moverme la mitad de lo que me queda, y así sucesivamente. Entonces, de todo el trayecto, la mitad sería acá. Entonces, ese móvil se ubicaría en el primer recorrido en este punto. Para el segundo tramo dije moverme la mitad de lo que me queda. Lo que me queda simplemente es de acá para allá. Moverme la mitad de lo que me queda implicaría coger la mitad de este cemento y ubicar el móvil en este punto. Entonces, ahora lo que me queda es esto. Moverme la mitad de lo que me queda implicaría que el móvil ahora se encuentre en este punto. Y así sucesivamente iríamos acercando ese móvil al punto de llegada. La mitad me quedaría ahí. La otra mitad me quedaría ahí, la otra mitad ahí, la otra mitad así, y así sucesivamente. Esa idea la podemos entender también de esta manera. Por ejemplo, estas dos líneas, supongamos que justamente sean donde está ubicado el móvil y la llegada. Si es que yo trato de coincidir esas dos líneas sin que se intersecten, o sea, aproximarlas, porque el efecto del límite, la idea del límite es la tendencia de lo que sucede con el punto, que en este caso es el móvil, y a lo que quiero llegar. Entonces, si es que yo trato de acercar eso, me estaría quedando de esta manera. Y si yo le aplico lo que es un zoom imaginario, un zoom virtual, zoom, o sea, tratar de ampliar esto, me estaría quedando esto.
Y si es que nuevamente yo trato de acercar estos dos líneas paralelas, me quedaría eso. Le aplico un zoom, me estaría quedando esto. Y así reiteradas veces. Trato de acercar, me quedaría eso. Le aplico un zoom, me quedaría eso. Y así sucesivamente. Eso es la idea intuitiva del límite, tendencia. Acuérdense, límite como tendencia. En este momento tenemos que saber qué es la vecindad en un punto. Vecindad en un punto para analizar la vecindad en un punto, primero tenemos que definir el punto, ¿verdad? El punto sería un A en forma general que pertenezca a los reales. Siempre nosotros trabajamos en el campo de los reales. Y un radio delta que es mayor que cero. Gráficamente, ¿cómo lo podríamos observar eso? La vecindad para los números reales o en la dimensión 1, diríamos que sería una recta, ¿verdad? Como observamos ahí, un segmento de recta. Vamos a ubicar el centro, que sería el A, y el radio, que sería el delta. Un radio por acá, delta. La vecindad en un punto también se le conoce como una bola abierta. Eso se expresa de manera siguiente. Una B de bola, un centro A y un radio delta. Eso va a ser igual al intervalo abierto de A menos delta y de A más delta. ¿Cómo podemos observar este efecto acá? Si nosotros tenemos el centro, le sumamos el delta, tendríamos un A más delta. Tenemos el centro y le restamos ese radio, tendríamos A menos delta. Pues, si nosotros queremos analizar un X dentro de esta bola abierta, por acá el X, en términos matemáticos la distancia de ese X al centro sería el valor absoluto, sería el X con respecto al A, esa distancia tiene que ser menor que el radio delta. ¿Cómo se puede comprobar este efecto? Si nosotros damos un X que pertenezca a esta bola abierta, el X tiene que pertenecer al intervalo abierto, o sea, el X va a estar acotado o va a pertenecer al A menos delta abierto y el A más delta abierto. Entonces, ese X va a estar acotado de esta manera. Si nosotros restamos a los tres miembros de la desigualdad por el factor menos A, acá obtendríamos X menos A, y acá se cancelarían los A's, me quedaría menos delta, y acá delta. Y aplicándole lo que es el valor absoluto para hallar esta distancia, obtendríamos lo siguiente: valor absoluto de X menos A va a ser menor que el delta. Entonces, eso sería lo que es la vecindad en un punto. También por propiedad podemos decir que la intersección entre dos bolas abiertas me da otra bola abierta. O sea, si es que tenemos una bola centrada en A y también otra bola centrada en el mismo A, por acá un radio delta 1 y por acá un radio delta 2, radios diferentes. La intersección de esas dos bolas abiertas me daría el resultado una bola centrada en el mismo A y de radio delta, en donde aclaramos que el delta tiene que ser el mínimo entre los dos radios, entre delta 1 y delta 2. Si lo queremos observar de forma gráfica, tal como lo hemos puesto acá, dibujaríamos lo que es el segmento de recta, centraríamos nuestro A, que sería por acá, fijaríamos el radio delta 1, supongamos que sea ese radio, y un delta 2, supongamos que sea ese radio, delta 2. Entonces, el primer intervalo, o la primera bola abierta, me quedaría de esta manera: un A más delta 1 y por acá un A menos delta 1. Y para la otra bola abierta me quedaría el A menos el delta 2 y por acá sería el A más el delta 2. El A más delta 2. Entonces, para que el X pertenezca a esa intersección, supongamos, es que yo al X yo lo dibujase por acá, ese X, y la intersección
de estas dos bolas abiertas, que es esta bola mayor con esta bola menor, la intersección sería simplemente lo que observamos acá. Y yo al X lo he puesto afuera, entonces ese X no está perteneciendo a esa intersección. ¿Por qué? Porque a ese X yo lo estoy poniendo en el radio mayor, o sea, acá en efectos gráficos el delta 2 es mayor que el delta 1, pero la condición que he puesto es que el delta tiene que ser el mínimo de estos dos. Entonces, para que el X esté dentro de esa intersección, el X tiene que pertenecer, o mejor dicho, el X, claro, tiene que pertenecer a la bola de centro A y de radio. En este caso sería el delta mínimo, sería el delta 1. Ahí recién el X estaría dentro de esa intersección, con el mínimo, con el radio mínimo, que sería el delta 1. Entendiendo esos conceptos básicos, ahora voy a explicar el límite. Supongamos que tengo una función de la siguiente manera. Y por acá tengo un punto. Si dibujo el plano cartesiano, X y Y, por acá supongamos que este punto sea el 5. Y por acá que sea el 3. Y por acá que sea el 5 también, supongamos. O que sea el 7. Al yo querer analizar mi función f de x, digo, mi función está definida, la gráfica de esta función, por dos funciones, ¿verdad? Cuando x es igual a 5, cuando x es igual a 5 me estaría dando un y igual a 7. Y cuando x es diferente de 5, y también por acá el x pertenece al dominio de f, a la gráfica, entonces me estaría dando lo que es el f de x. Para analizar el límite, no es que yo digo, por ejemplo, si es que quiero hallar el límite cuando x tiende a 5 de mi función de x, no es que yo voy a evaluar el x igual a 5 en la función. Si es que yo evalúo, me estaría dando el resultado 7. Pero no es evaluar así directamente, sino la idea del límite es ver qué pasa en el punto que estamos analizando cercanamente, en tendencia. O sea, si es que yo quiero analizar el límite cuando x tiende a 5, tendría que analizar por la izquierda de 5, por acá, y por la derecha de 5, que estaría por este sentido. Entonces, si es que yo doy un x a la izquierda de 5, pues me estaría dando un y por acá, por debajo del 3. Y si es que yo me voy acercando por la izquierda más al 5, me estaría dando un y cercano al 3. Y de igual manera, si es que yo me acerco al 5 por la derecha, por ejemplo por acá, me estaría dando un y algo así. Y si es que yo me voy acercando un poco más al 5, me estaría dando un y algo así, cercano al 3. Entonces, cuando yo trato de acercarme infinitesimalmente o por valores cercanos al 5, lo que me devuelve la función no es más que el valor de 3. Me está devolviendo el 3. A pesar de que el 5 no está definido en la función, sino que está definido fuera de la función, a pesar de que estoy analizando el límite en ese punto, pues sí existe, ¿verdad? Entonces diríamos que ese límite es igual a 3. Pero ¿qué pasaría si analizamos otro tipo de gráfica? Y por acá yo tengo un x igual a 4. Entonces por acá supongamos que este valor sea 5 y este valor sea 7. Si es que yo quiero analizar justamente en x igual a 4, o sea, límite, por acá esto es
f de x. Diría límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x sería igual a qué valor. Si es que yo me voy acercando a 4 por la izquierda, entonces me estaría acercando al valor de 5 en la función. Me devuelve el valor de 5. Y cuando yo quiero analizar el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de mi f de x, me estaría dando qué valor. Si es que yo me acerco por la derecha de 4, me estaría dando un valor cercano al 7. Entonces ese límite vendría a ser 7. Pero en este caso, a esto cuando le pongo un superíndice negativo acá y un superíndice positivo, acá estoy diciendo que se acerca por la izquierda de 4 y por acá a la derecha de 4. Entonces, cuando se puede analizar en un punto tanto por la izquierda como por la derecha, y si los límites son diferentes, decimos que el límite cuando x tiende simplemente a 4, ya no le ponemos un más ni un menos, sino esto significa que está tendiendo por la izquierda y por la derecha. De f de x, ese límite diríamos que no existe. ¿Por qué? Porque no sabríamos si ponerle el valor de 5 o de 7. No es un único valor. Para que eso suceda, tiene que ser único el límite. Los límites laterales tienen que ser iguales. O también la existencia del límite diríamos que no existe si es que uno de los límites laterales no existe, o si es que en este caso ambos son distintos, también no existe lo que es el límite. Y en la gráfica anterior teníamos el efecto de que la función continuaba algo así por acá, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, ahí sí estábamos hablando de la existencia del límite, porque los valores extremos me daban el valor igual, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo valores de salida diferentes al analizar en x igual a 4. Propiedades de los límites. Supongamos que tengo dos funciones reales de variable real. Una f de x y una g de x. También que tengamos lo siguiente. Límite cuando x tiende a un a, o sea, a un x cualesquiera, en este caso se le pone un a, de f de x. Si eso es igual a un L, que significa el límite, y si es que también tenemos límite cuando x tiende a ese mismo a, en este caso de g de x, que eso sea igual a m, entonces podemos decir, yo tengo el límite cuando x tiende a un a de una constante, eso va a ser a la misma constante. Si es que yo tengo límite cuando x tiende a de una constante y de f de x, eso sería igual a límite cuando sería igual al c por el límite cuando x tiende a de f de x, y eso sería igual al c, y el límite de f de x es igual al l, sería igual a cl. Límite cuando x tiende a de f de x más menos g de x, eso sería igual al límite cuando x tiende a de f de x más menos límite cuando x tiende a del g de x. Eso va a ser igual, esto es igual al l más menos, y esto sería igual al m. O sea, el límite de una suma de funciones o de una diferencia de funciones es igual a la suma de los límites o a la diferencia de los límites. Otra propiedad, si es que yo tengo límite cuando x tiende a de un f de x por g de x, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x por límite cuando x tiende a de g de x. Esto es igual al L y esto sería igual al M.
También hay que tener en cuenta que el límite cuando x tiende a entre el cociente de f y g es igual al cociente de los límites y eso a su vez es igual a L entre m, siempre que m sea diferente de cero, ya que hay que salvar la división por cero, porque en matemática no está definido aquello. La propiedad 5, límite cuando x tiende a de f de x por f de x. Eso sería igual a el producto de límites, ¿verdad? El límite de un producto es igual al producto de límites. Límite cuando x tiende a de f de x por límite cuando x tiende a de f de x. Esto lo tengo acá sería el L y esto también lo tengo acá sería el L. Eso me estaría dando igual a L al cuadrado, pero L es igual a esto, al límite cuando x tiende a de f de x y todo esto estaría elevado al cuadrado. Entonces es como que si yo también obtuviese esto, límite cuando x tiende a de f de x por f de x me está quedando f de x al cuadrado. Entonces, esta igualdad se cumple, ¿verdad? Es como que si yo aplicara el límite de una función al cuadrado. Eso sería igual al límite de la función todo elevado al cuadrado. De manera más generalizada, cuando f de x se multiplica n veces, el límite de f de x elevado a la n es igual al límite de f de x todo elevado a la Por n. ejemplo, este límite cuando x tiende a de raíz enésima de f de x, es como que si yo obtuviera lo siguiente, límite cuando x tiende a de f de x, esto es análogo a decir 1 entre n. Es lo que tenemos acá, pero eso es igual a esto, o sea, que el límite cuando x tiende a de f de x, eso me estaría quedando todo eso elevado a la 1 entre n. Pero esto es igual a qué cosa? A la raíz enésima de límite cuando x tiende a de f de x. O sea, lo que estamos haciendo es ingresar el límite dentro de la raíz, aplicándolo a la función. También otro teorema muy importante es el teorema del sándwich, del emparedado. Bueno, acá se exige de que en vez de m, por acá sea un L. Y si es que yo obtengo esta desigualdad en las funciones, por acá un h de x y por acá un g de x, al aplicar límite a estas tres sería límite cuando x tiende a de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a de h de x y esto va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a de g de x. Este límite yo ya lo conozco, es L. Acá obtendríamos límite cuando x tiende a de h de x. Este límite también ya lo conozco, sería L. Entonces, si es que este límite está acotado tanto por L en el extremo inferior y el extremo superior por L, no me queda otra cosa que decir. Entonces, límite cuando x tiende a de h de x tiene que ser igual al L. Eso sería el teorema del sándwich. Pero esto sería una demostración informal. Para demostrar esto tenemos que demostrarlo con la definición formal del límite o con cualquier otra situación que implique una formalidad más trabajada que la que estoy presentando acá. Los límites al infinito me quiere decir cuando hago la tendencia de ese x al infinito. Entonces, lo que estoy observando ahí no es más que otra cosa que analizar lo que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo lo observaríamos gráficamente? Por acá tengo mi recta X y mi recta Y. Por acá el A, de forma general. Por acá que yo obtenga
una asíntota que la llamaría L. Una asíntota L. Mi gráfica que venga de la siguiente manera. Algo así. Eso sería mi f de x. Entonces, cuando yo digo límite, cuando el x tiende, en este caso no sería a un a. Acá el a no interesaría mucho. Diríamos cuando el x, cualquier x que tienda al infinito de ¿quién? De mi f de x tiene que ser igual al L. Eso sería lo que es un límite al infinito, ¿verdad? O sea, al hacer tender el x al infinito tiene que darme una asíntota horizontal. Pero también existen lo que son los límites infinitos. Por acá sería límite infinito, límites infinitos. Entonces, al querer analizar esto, diríamos que son asíntotas ya no horizontales, sino sería una asíntota vertical. Una asíntota vertical. Para eso, aquí sí es necesario considerar un A. Un A por acá. La asíntota vendría a ser algo así. Diríamos que, supongamos que nuestra función sea la siguiente. 1 entre x menos a. Entonces, un valor de x a la derecha de a, supongamos que el a sea 1. Acá sería x menos 1, 1. Si yo le reemplazo por x igual a 2, 2 menos 1, 1 entre 1, 1. O sea, cuando x vale 2, al ser a igual a 1, me estaría quedando el punto y igual a 1, algo así. Y el efecto de la gráfica sería esto. Cuando x abajo en el denominador es infinito, la división es inversamente proporcional. Esto me estaría quedando un resultado bien pequeño. Algo así. Y cuando estoy cerca al a, por la derecha, me estaría quedando acá un número pequeño y positivo. Y como es inversa la división, entonces el resultado sería positivo y un número bastante grande. De igual manera, para este caso, vendría a ser algo así la gráfica. Entonces, esto sería lo que es un límite infinito. ¿Y cómo se representa? Diríamos, límite cuando x tiende a un a en forma general. ¿De quién? De mi f de x, que en este caso es lo que está de azul, de mi f de x, eso sería igual a, sería infinito. Entonces, este límite no existe, ¿verdad? Porque para la existencia del límite tendría que ser un número finito, en donde las asíntotas laterales, perdón, los límites laterales coincidan, ¿no? Por ejemplo, el límite lateral, cuando me acerco al a por la derecha, me estaría quedando estos valores al más infinito, y cuando me acerco al a por la izquierda, me estarían quedando valores al menos infinito, de esta manera. Entonces, acá los límites laterales no están coincidiendo, no son iguales, por lo tanto este límite no existe. Además es infinito y el límite tiene que ser finito. Entonces, ya estamos en la condición de dar la definición un poco más formal de lo que es límite. Supongamos que mi gráfica venga de esa manera. Por acá, que yo tenga mi A, y por acá mi L. Mi L. Por acá, que yo tenga un error, un épsilon. Supongamos de este tamaño. Un épsilon así y un épsilon del mismo tamaño. Entonces, acá vendría a ser un intervalo abierto. Si lo vemos de forma de vecindad, acá sería un L más el épsilon y acá un L menos el épsilon, y lo obtendríamos algo así. Y por acá que yo obtenga un delta 1 y por acá un delta 2.
Aparentemente o gráficamente se puede observar que el delta 2 está siendo mayor que el delta 1 para un epsilon dado. Entonces, en la definición del límite se dice que para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, o sea, para un epsilon dado va a existir un delta también mayor que 0. Y ese delta está en función de ese epsilon. Y generalmente el delta es la partición de ese epsilon sobre un número, ¿no? Que sería más pequeño, entonces el delta en función del epsilon, en forma general. Al hacer esto, cuando yo acá, por ejemplo, si para un x obtendría por acá un f de x, entonces la distancia del f de x al límite va a ser menor que el epsilon, que el radio, como lo vimos anteriormente. Para eso también obtenemos acá lo que es la distancia de Sx al centro, al A, o hacia donde estoy evaluando mi límite, tiene que ser menor que el delta. Además, le estamos, pero acá sería un delta, que en este caso diríamos el delta va a ser el mínimo entre el delta 1 y el delta 2. Y acá además exigimos que sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el x es igual al a, que en el límite no se exige que sea igual al a, sino un valor cercano al a. Si es que acá yo reemplazo al x igual al a, ¿qué me estaría quedando? Si es que el x vale el a, me estaría quedando a menos a, acá menor que el delta y acá mayor que 0. Entonces sería valor absoluto de 0, me estaría quedando el 0. Pero esto es incorrecto. 0 es mayor que 0, no. Entonces se dice que el x no tiene que ser el a. Es por eso que se exige que tiene que ser esta diferencia, esta distancia mayor que 0. Entonces para x cercanos a a, esta desigualdad sí tiene sentido. Entonces ahí lo dejamos con mayor que 0. Eso sería para ese epsilon que yo he dado, ¿verdad? Pues si es que yo quiero acotar un poco más el x, la tendencia del x al a, entonces lo que yo tendría que hacer es esta bola abierta en función que esté del delta 1, o sea, esta distancia que sea la misma acá. Por acá sería el a menos delta 1 y por acá sería el a más el delta 1. O sea, lo que yo estoy tomando en este caso sería, perdón, acá si yo le pongo un delta, diría que el delta en este caso va a ser igual al delta 1, o sea, al mínimo, ¿verdad? Entre este y este, el menor es el delta 1. Entonces acá me quedaría menos delta y ya más delta. De esta manera estoy acotando un poco más esta vecindad en el x. Y si yo ahora quiero darle un epsilon, ya no de este tamaño, sino más pequeñito, por ejemplo, si es que el nuevo epsilon, es que ahora mi nuevo epsilon vale esto y vale esto, o sea, la mitad del epsilon anterior, supongamos. Entonces para eso yo voy a obtener mi nueva bola abierta. Por acá sería el L, por acá ya sería para un epsilon 1, para un nuevo epsilon, para el epsilon 1. L más epsilon 1 y acá un L menos epsilon 1. Entonces, en función de esos epsilon, el delta 4 me estaba dando un valor algo así, delta 4 por acá. Entonces, el más cercano de los deltas al A sería el delta 3. El nuevo intervalo acá me estaría quedando de esta manera, esta misma distancia acá me estaría quedando el A menos delta
1 hay que ponerle acá. Y acá el A más el delta 1, en donde el delta 1 tiene que ser el mínimo de los deltas anteriores, del delta 3 y del delta 4. Entonces, el delta 1 va a ser igual, en este caso sería al delta 3, al más pequeño. Acá decimos delta 3 es menor que el delta 4. Entonces, si se cumple eso, el delta 1 va a ser al mínimo, que sería el delta 3. Entonces, ahora estamos restringiendo más, como se observa acá, la vecindad al A, al centro A. Entonces, para épsilon más pequeños, nos estamos acercando un poco más al A. Eso es la definición del límite. Entonces, para todo épsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, en donde el delta va a estar en función del épsilon. Y además, se cumple que si el x pertenece al dominio de la función, como se observa acá, el x está perteneciendo al dominio de mi función, que en este caso sería mi f de x. Si x pertenece a mi dominio de la función, y acá para todo x que pertenece a la bola abierta de centro A y de radio delta con x distinto al A, entonces ¿qué va a suceder? F de x, la distancia de mis f de x, o sea, la bola centrada en el límite, y esto, mi f de x tiene que estar dentro. ¿Qué sucede? Que mi f de x tiene que pertenecer a la bola centrada en el límite y de radio épsilon. Esto es la definición de lo que es límite. ¿Y cómo comprobaríamos que se cumple esto? Que el delta está en función del épsilon y que es más pequeño que el épsilon. Mediante un ejemplo. Si es que yo tengo el límite cuando x tiende a 1, esta función va a ser igual a 3. Yo lo que quiero hallar es mi delta en función del épsilon. Y que ese delta sea menor que el épsilon, en forma general, como lo expliqué gráficamente. Pues lo que haría es lo siguiente. La distancia del x, en este caso al 1, tiene que ser menor que el delta, ¿verdad? Y mayor que 0, para decir que es un punto de acumulación que son valores cercanos al 1, por eso se pone mayor que 0. Entonces, ante eso, tiene que suceder que mi función de x, que sería 2x más 1, en valor absoluto la distancia al límite, tiene que ser menor que ese épsilon dado, que sería 0.01. Si es que yo resuelvo acá, ¿qué me quedaría? Valor absoluto de 2x menos 2. Esto a su vez va a ser igual, factorizando el 2 me queda x menos 1. Y por propiedad de valor absoluto, acá me queda valor absoluto de 2 que multiplica el valor absoluto de x menos 1. Como está positivo me quedaría el mismo 2, x menos 1. Pero yo tengo x menos 1 acá. Yo tengo esto, x menos 1 menor que el delta. Si acá yo le multiplico por 2 a ambos lados de la desigualdad, 2 y 2 por acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría x menos 1 en valor absoluto y por acá el delta. Entonces yo esta parte la estoy obteniendo acá. Entonces esto es menor que 2 delta. Entonces decimos por acá, esto es menor que el 2 delta. Entonces, a su vez, este viene a ser menor que el épsilon, ¿verdad? Esto va a ser igual entonces al épsilon que observamos ahí. Menor que el épsilon, menor que 2 delta. Entonces, por lo tanto decimos 2 delta va a ser igual al épsilon, en donde el delta va a ser igual al épsilon entre 2. Delta va a ser igual. ¿Cuánto valía mi épsilon? En un inicio valía 0.01. Y si eso yo lo divido entre 2, entonces mi delta tiene que ser igual a 0.005. Entonces estamos observando que el delta está en función del épsilon y partido sobre 2 inclusive. Entonces, para un épsilon dado,
La definición de límite era para todo epsilon mayor que cero, va a existir un delta también mayor que cero. Y el delta va a ser más pequeño que el epsilon. 0.005 es menor que 0.1. Entonces, si es que damos un epsilon más pequeñito que esto, inclusive, entonces el delta va a ser un valor más pequeño, inclusive. Y así sucesivamente podemos dar valores de epsilon y el delta va a estar en función de ese epsilon. Y si este es bien pequeño, entonces el delta sería un número extremadamente más pequeño, se podría decir, para que se entienda mejor. Y pues, eh, esto sería un poco de lo que son límites. Más adelante voy a dar ejemplos de cálculo de límites. Definición formal de límite. Sea f una función real de variable real y a un punto que no necesariamente pertenece al dominio de f, pero que toda vecindad de a contiene puntos del dominio de la función. Se dice que el límite de f de x es L cuando x tiende hacia A y se escribe límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Cuando para todo epsilon mayor que cero va a existir un delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función y x diferente de A, además el x que está acotado con a menos delta y a más delta, entonces f de x está acotado con L menos epsilon y L más epsilon. En términos del valor absoluto, esta definición tiene la forma de para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, el valor absoluto de x menos a es mayor que cero y menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que el epsilon. Usando vecindades, la definición es equivalente a para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece a la bola centrada en A y de radio delta, intersectado con el dominio de la función, y x es diferente de A, entonces f de x va a pertenecer a la bola centrada en el L con radio epsilon. El concepto de límite plantea el siguiente problema. ¿Qué tan cerca de A se debe tomar el valor de x para que f de x diste de L en un número muy pequeño prefijado?